cambiando el dolor en gozo y trayendo al mundo su amor. Desde Family Christian Network, un mensaje que cambiará tu vida. Un tiempo de salvación, con las palabras poderosas de Jesucristo. Ahora es el tiempo para que escuches la voz del profeta que proclama las buenas nuevas de salvación. Con ustedes, el fundador y presidente de Family Christian Network, Dr. D. Carroll Williamson. Welcome to the Family Christian Network. Bienvenidos a Family Christian Network. I am so excited for all of you today. Estoy tan contento con todos ustedes hoy. For all of us. Por todos nosotros. I have a very special guest. Tengo un invitado muy especial hoy. Our brother Jimmy Swaggart. Nuestro hermano Jimmy Swaggart. God's evangelist. Este gran evangelista. I remember for so many years. Recuerdo por tantos años. Watching this man that came out of the United States. Observando a este hermano que salió de los Estados Unidos. That had a heart for Latin America. Teniendo un corazón por Latinoamérica. And as God sent him throughout our nations here throughout Latin America. Y Dios lo envió a todas nuestras naciones aquí en Latinoamérica. And used him in such a special way in so many of your lives. Y lo usó en una manera tan especial en muchas de sus vidas. And he's here again today with us. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros. And with great pleasure. Y con un gran placer. Brother Swaggart. Hermano Swaggart. Dr. Williamson, it's so very, very good to be here on the Family Christian Network. Dr. Williamson, es un gran honor estar aquí en Family Christian Network. And I want you to know that it's my privilege. Quiero que sepa que es mi privilegio. And I have heard for several years of the tremendous work that the Lord is helping you to carry out across this nation and around the world. He escuchado por muchos años la obra que Dios lo ha estado usando a usted tanto en esta nación como a través de otras naciones. And I, as you, have a great burden for Latin America. Y yo, igual que usted, tengo una gran carga por Latinoamérica. And of course for the entirety of the world. Y por supuesto por todo el mundo. And you blessed me when you were talking to me right before the program began today. Antes de empezar el programa hoy, usted me bendecía. About how this message, this network is going out all over the world. Contándome cómo toda esta red está saliendo a todo el mundo. So we pray God's richest blessings upon you and your efforts for the cause of Christ. Y que oramos las riquezas de Dios y las bendiciones de Dios sobre todo este ministerio. And thank you so very, very much for giving us this opportunity and privilege to be on your network today. Muchas gracias también por darnos el privilegio de estar hoy aquí en su red. I don't really want to take our time. Hermano Jimmy, no quiero tomar mucho del I tiempo. know that you know Yo sé que ustedes saben our brother, God's evangelist, y conocen a este his evangelista de Dios, con este and I profeta. know so many of you that have lives have been touched. Y yo sé que muchos de ustedes, sus vidas han sido tocadas. And hopefully in the next series of programs, we're going to give him the opportunity to minister. Así que en los próximos programas le vamos a dar la And I would oportunidad al just hermano like Swaggart Brother de Jimmy que to just kind enseñe. of turn this show over to you. And Así I que- know that in 1997, Vamos a entregarle ahora el programa. Yo sé que en that 1997 I was told about a fresh revelation of the cross. se nos habló de una revelación clara de la cruz. So I would really love to hear about this and share with all of our family. Y yo quiero escuchar sobre eso y toda la So, familia de Family our Network show- que también lo escuche. Is our show, is your show. Nuestro programa es su programa. I appreciate that very much, and it's nothing I would rather talk about Y aprecio mucho esto y no hay otra cosa que no quisiera hablar, than this great word of the cross. sino esta gran palabra de la cruz. Dr. Williamson, I have heard, and I'm sure that you have too, Dr. Williamson, yo sé que usted ha escuchado y yo he escuchado that revelation is most of the time preceded by desperation. que la revelación, la mayoría del tiempo viene antes de la revelación. That was the way that it was with the Apostle Paul, and it was the way with me. Así le pasó al apóstol Pablo y también conmigo. When you face a critical time in your life and your ministry, Cuando usted pasa por un tiempo difícil en su vida, en su ministerio, and you come to the realization that your only hope is the Word of God, y usted llega a darse cuenta que tu única esperanza es la palabra de Dios, and you tell the Lord, I've got to hear from heaven. y usted le dice al Señor, Señor, necesito escucharte. And I remember that day very, very much. Recuerdo muy bien ese día, In 1991,
en 1991, the month of October, en el mes de octubre, I laid my Bible on the table puse mi Biblia sobre la mesa with my wife and son and friends gathered around me. con mi esposa, mi hijo y mis amigos que estaban rodeándome. And I said, I don't know the answer to a victorious, overcoming Christian life, Y les dije, no conozco cuál es la respuesta para una vida cristiana victoriosa, but I know the answer is found in the Word of God. pero yo sé que esa respuesta se encuentra en la palabra de Dios. And by the grace of God, I'm going to find it. Y por la gracia de Dios voy a encontrarla. That was the greatest thing that I ever did. Esto es la cosa más grande que yo haya hecho. Now, that answer didn't come quickly, Ahora, esta respuesta no me vino rápido and it did not come y easily, no vino fácil, but it did come. pero sí vino. The Lord told me immediately to begin 2 prayer meetings a day. El Señor me dijo inmediatamente que empezara 2 reuniones de oración por día. And like I said, this was in 1991. Y como dije, esto sucedió en 1991. And He told me, do not seek me so much for what I can do, Y me dijo el Señor, no me busques tanto por lo que yo puedo hacer, but seek me for who I am. sino búscame por lo que yo soy. And I came to know what the Apostle Paul was talking about Y empecé a entender lo que el apóstol Pablo enseñaba. when he said that I may know Him Cuando él dijo, para que yo pueda conocerle and the power of His resurrection y el poder de su resurrección and the fellowship of His suffering, y en la comunión de su being made sufrimiento, conformable unto His death. que podamos ser conformados a su muerte. And we began 2 prayer meetings a day, Empezamos estas 2 reuniones por día de oración, every morning at 10 a.m., todas las mañanas a las 10 de la mañana every evening at 6:30 y por la a.m. tarde a las 6:30. Several months went by, Pasaron varios meses and I didn't see anything. y no vi suceder nada, While the Lord blessed me greatly in my seeking His face, mientras el Señor me bendecía en mi búsqueda de su rostro. there was no great Damascus Road experience. No hubo ninguna experiencia del camino a Damasco And at a point in time, I got discouraged. y en un momento me desanimé And I began to ask the Lord, why is it taking so long? y me empecé a preguntarle al Señor, ¿por qué está tomando tanto tiempo? And this went on for about 30 days, I suppose. Creo que esto pasó como por 30 días. Then I went on seeking the Lord day and night about other things. Y luego empecé a buscar al Señor día y noche por otras cosas. And in one of the nightly prayer meetings a few weeks later, Y en una de esas reuniones de oración de la noche, the Lord spoke to my heart with a mighty moving of the Holy Spirit. el Señor habló a mi corazón con un poderoso mover del Espíritu. This was in 1992. Esto fue en 1992. He said to me, you've asked me Me dijo, me has pedido why it's taking so long. y me has preguntado por qué me ha tomado tanto tiempo. My answer to you is this. Mi respuesta para ti es esta. Precept must be upon precept. Precepto sobre precepto. Precept upon precept. Precepto sobre precepto. Line upon line, line upon line. Reglón sobre reglón, reglón sobre reglón. Here a little and there a little. Por aquí un poco, por allá otro poco. Now that's about the most strange verse Y este es el versículo más extraño that the Lord could have ever given to que me. el Señor pudo haberme dado. But I knew that it was the Lord. Pero yo sabía que era del Señor. And I knew He was telling me something. Y yo sabía que Él me estaba diciendo algo. And I came to understand that He was telling me this. Y empecé a entender que lo que Él me estaba diciendo era esto. That everything about your faith Que todo lo que tiene que ver con tu fe must line up completely with the Word of God. debe estar alineada completamente con la palabra de Dios. Precept must be upon precept, precept upon precept. Precepto debe estar sobre precepto, precepto sobre precepto. Line upon line, line upon line. Reglón sobre reglón, reglón sobre reglón. Here a little and there a little. Por aquí un poco, por allá otro poco. I came to learn some things, Aprendí algunas cosas and I've got a lot more to learn. y tengo mucho todavía que aprender. But I thank God for what we have learned. Pero doy gracias a Dios por lo que he aprendido. As the great John Newton wrote, Como escribió el gran Juan, through many dangers, toils, and snares, a través de muchos peligros, I have already come. ya he llegado.
And grace has brought me safe thus far. Y la gracia me ha traído a salvo hasta aquí. And grace will lead me on. Y la gracia me seguirá guiando. I learned that we've got a lot more wrong with us than we realize. Aprendí que tenemos mucho mal en nosotros de lo que sabemos. And that's why it's so hard to finally start to understand how to walk after the Y Spirit. por eso es que es tan difícil poder entender cómo andar en el Espíritu. There is so much of the flesh resident in all of us. Hay mucho de la carne en nosotros. And anyone who is in the flesh cannot please God. Y cualquiera que esté en la carne no puede agradar a Dios. But we don't give up our Ishmaels easily. Pero nosotros no damos no rendimos nuestras comidas fácilmente. Whenever the Lord told Abraham, you've got to give up Ishmael, Lo que el Señor le dijo a Abraham, tienes que entregar a tu Ismael. the bondwoman and his son must go. La sierva tiene que irse, la mujer sierva tiene que irse. Abraham didn't want to do that Abraham no quería hacer esto, because Ishmael was the product of his and Sarah's scheming and planning. porque Ismael era el producto de sus propios esquemas y planes, But he was a product of the flesh, pero era un producto de la carne and God could not use it. y Dios no podía usarlo. So, for him to use Abraham as he should, Así que para que él pudiera usar a Abraham como lo hizo, there could be no mixture of the flesh and the spirit. no podía haber mezcla de la carne y del espíritu. It was hard, Era difícil, but Ishmael had to go. pero Ismael tenía que irse. And it's the same way with us. Y es lo mismo con nosotros. I came to understand that there was a lot more wrong with Jimmy Swaggart than I thought. Empecé a entender que había mucho más mal en Jimmy Swaggart de lo que yo estaba consciente. And it took some 6 years for the Holy Spirit to peel layer after layer away. Y le tomó al Espíritu Santo como unos 6 años de empezar a quitar capa por capa, quitarla de mí. Because that great revelation of the cross didn't come until 1997. Porque esta gran revelación de la cruz no vino a mí sino hasta 1997. We kept up those prayer meetings twice a day Mantuvimos esas reuniones de oración 2 veces por día with a small group from Family Worship Center in Baton Rouge. con un pequeño grupo de Family Worship Center en Baton Rouge, For 10 Louisiana, years. por 10 años. And I still do it presently myself. Y todavía hoy, en el presente, yo lo hago. Because when I was a child, my grandmother taught me how to pray. Porque cuando yo estaba niño, mi abuela me enseñó a cómo orar. And I can see her face right now before me. Y veo su rostro delante de mí, inclusive ahora mismo. When I was just a child, she would tell me this. Cuando era apenas un niño, ella me decía esto. She would say, Jimmy, God is a big God. Me decía, Jimmy, Dios es un Dios grande. So ask big. Así que pide en grande. That was my Bible school. Ese fue mi entrenamiento bíblico. That was my seminary. Ese fue mi seminario. God is a big God. Dios es un Dios grande. So ask big. Así que pide en grande. And He's helped me to touch this world with that one word. Y Él me ha ayudado a tocar a este mundo con esa palabra. Because He is a big God. Porque Él es un Dios And I grande. want everyone out there to know that. Y yo quiero que todos los que nos están viendo lo sepan. God is still answering prayer. Dios todavía contesta la oración. He's still working miracles. Todavía opera milagros. He's still changing lives. Todavía está cambiando And I vidas. believe greater today than ever before. Y hoy lo creo más que antes. We talk about the message of the cross, Hablamos del mensaje de la cruz and it's not something new. y no es nada nuevo. It actually began before the foundation of the world. Realmente empezó antes de la fundación del mundo. The message of the cross is the gospel. El mensaje de la cruz es el evangelio. Paul said in 1 Corinthians 1 and 17, Pablo dijo en 1 Corintios 1:17, Christ sent me not to baptize, Cristo no me envió a bautizar, but to preach the gospel, sino a predicar el evangelio, not with wisdom of words, no con sabidurías de palabras, lest the cross of Christ should be made of none effect. para que la cruz de Cristo no sea puesta sin efecto. He told us in that verse what the cross was. Él nos dice en ese versículo lo que es la cruz. And then Paul said, God forbid Y luego Pablo dice que Dios no lo permita. that I should glory save in the cross Gloriarme en cualquier otra cosa que no sea en la of our cruz Lord Jesus Christ, de nuestro Señor Jesucristo. which I was crucified to the world, Quien yo he sido crucificado al mundo and the world unto y me. el mundo me ha sido crucificado a mí. He went on to say, for the preaching of the cross Y él siguió diciendo, por la predicación del evangelio is to them who perish es foolishness, para aquellos
que perecen es locura. But to we who are saved, Pero para nosotros que somos salvos, it is the power of God. es el poder de Dios. And I'm going to tell you in a moment how it is the power of Y yo, God. dentro de un momento les voy a estar diciendo cómo es que es el poder de Dios. I don't really remember the day. Realmente no recuerdo el día, I don't even remember the month. ni siquiera el mes, But I was in my office. It was 1997. pero estaba en mi oficina y eran en 1997. It was before daylight that morning. Fue antes de que amaneciera. And I was studying in the great 6th chapter of the book of Romans. Y estaba estudiando el capítulo 6 de Romanos. And I picked up another book written by a Greek scholar, Y tomé otro libro escrito por un erudito griego, which I had read several times. que es un libro que ya había leído varias veces. And he was dissecting the great 6th chapter of Romans. Y él estaba poniendo el capítulo 6 de Romanos paso por paso. And he began to spell out the meaning of the sin nature. Y también empezaba a explicar el significado. Now, in all of my preaching all over the world, Ahora, en todas mis predicaciones en todo el mundo and all of my study through the years, y todos mis estudios a través de los años, at that time I did not know what the sin nature meant. en ese momento yo no sabía lo que era la naturaleza pecaminosa. I really didn't know what it was. Yo no sabía lo que era. But all of a sudden, the Holy Spirit began to illuminate it to me Pero de un pronto a otro el Espíritu Santo empezó a iluminármelo through the great 6th chapter of Romans. a través de ese gran capítulo 6 de Romanos. And he showed me that this is the cause of failure in the lives of believers. Y me mostró que esta es la causa del fracaso en la vida de los creyentes. If a believer doesn't understand the sin nature, Si un creyente no entiende la naturaleza pecaminosa, and every believer has one, y todo creyente la tiene, it's not meant to do you any harm. no fue hecha para dañarte. And if you know how to approach it, it won't do any harm. Y si usted sabe cómo lidiar con ella, no te va a dañar. And a lot of people ask the question, why doesn't the Lord take it out when you get saved? Y muchos preguntan, ¿por qué el Señor no nos quita esa naturaleza el día que nos convertimos? Because we become new creatures in Christ Jesus. Porque nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Old things pass away and all things become new. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. But he leaves the sin nature there Pero Él deja ahí la naturaleza pecaminosa for disciplinary reasons. por razones disciplinarias. It keeps us seeking God. Nos mantiene buscando a Dios. We have to understand that we have to continue to depend on the Lord, Tenemos que entender que tenemos que estar siempre dependiendo en el Señor to exercise faith in Him. para ejercitar fe en Él. And listen to me as I say this. Y escúcheme mientras digo esto. It's a terrible thing to strive with all the strength you have, Es algo terrible en toda la fortaleza que usted tiene, doing everything you know to do to please God, hacer todo lo que usted sepa hacer para agradar a Dios and then fail anyway. y luego de todas maneras fracasar. And you don't know the reason why. Y usted no sabe la razón del por qué. And untold millions of believers all over the world at this time. Millones de creyentes en todo el mundo en este momento. And I'm talking about people who truly love God. Y estoy hablando de la gente que verdaderamente ama a Dios. They're not hypocrites. Ellos no son hipócritas. They love the Word of God. Ellos aman la palabra de Dios. They love the Lord Jesus Christ. Aman al Señor Jesucristo. They want to glorify Him. Ellos quieren glorificarlo, But they're living a life of failure. pero están viviendo una vida de fracaso. Paul said in Romans chapter 7 Pablo dijo en Romanos capítulo 7, and verse 9, versículo 9. he said, I was alive without the law once. Él dijo, sin la ley yo estaba vivo. That's when he got saved. Eso fue cuando se convirtió. And he was saying the law had nothing to do with my salvation. Y él dice, la ley no tuvo nada que ver con mi salvación. It was all of Christ. Todo fue por Cristo. And he said, but when the commandment came, Pero él dijo, cuando vino el mandamiento, meaning that all he knew to do was to try to live for God by rules and laws, diciendo que todo lo que él sabía hacer era agradar a Dios por medio de mandamientos y reglas, and he found he couldn't do that. y se dio cuenta que no podía cumplirlo, He said, sin revived. él dijo, el pecado revivió. And in the original text that Paul wrote, Y en el texto original que Pablo escribió, he said, the sin revived. él dice, este pecado revivió. He meant the sin nature revived, Él estaba hablando de la naturaleza pecaminosa que revivió and I died. y
Dice, y yo morí. He didn't mean his heart quit beating. Él no estaba hablando que su corazón dejó de latir. He meant that he failed the Lord. Él dice que él le falló al Señor. And this went on for several years in Paul's life Y esto pasó por muchos años en la vida de Pablo, until he said, "O wretched man that I am, hasta que dijo, oh hombre insensato que soy, who shall deliver me from the body of this death?" ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? That this was a man who was saved by the blood of Jesus, Este era un hombre que había sido salvo por la sangre de Jesús, baptized with the Holy Spirit, bautizado con el Espíritu Santo, but still was unable to live a victorious life, pero aún así todavía no era capaz de vivir una vida victoriosa cristiana, despite being a preacher of the a gospel pesar de ser un predicador del Evangelio and even an apostle, y aún un apóstol, and a man whom God was going to use as he's possibly used no human being ever. y un hombre que Dios iba a usar como quizás no ha usado ningún otro ser humano. But thank God there came a day, Pero gracias a Dios vino ese día there came an hour y vino ese momento that the Lord gave him the meaning of the new covenant. que el Señor le dio a él el significado del nuevo pacto. You see, Jesus Christ is the new covenant. Se da cuenta que Jesucristo es el nuevo pacto. The new covenant is not rules and regulations. El nuevo pacto no son reglas y regulaciones. It is Jesus Christ. Es Jesucristo. Hallelujah to the Lamb. Aleluya al Cordero. And the cross of Christ Y la cruz de Cristo is the meaning of the covenant. es el significado del pacto. And that's why Paul said, Y por eso es que Pablo dijo, "There is therefore now no condemnation por lo tanto ahora no hay condenación for them who are in Christ Jesus, para aquellos que están en Cristo Jesús, who walk not after the flesh, but after the Spirit. que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús has made me free from the law of sin and death." me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Praise God. Gloria a Dios. That one scripture, Ese versículo, Romans 8 and 2, Romanos 8 y 2, is perhaps one of the most powerful passages in the entirety of the Bible. quizás es uno de los pasajes más poderosos en toda la Biblia. The law of the Spirit of life La ley del Espíritu de vida in Christ Jesus en Cristo Jesús has made me free from the law of sin and me death. ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. And that morning, I remember walking back and forth across that floor, Esa mañana me recuerdo estar caminando de allá para acá, tears rolling down my face, llorando, lágrimas cayéndome, for I now knew why. porque ahora sabía por qué. I understood the why of failure according to the Word of God. Ya entendía la razón del fracaso de acuerdo a la palabra de Dios, But the Lord did not give me the solution to it. pero el Señor no me dio la solución. He just told me the problem is the sin nature, Él nada más me dijo, el problema es la naturaleza pecaminosa and you do not know how to address it. y tú no sabes cómo enfrentarte a ella. And I found out in a couple of years Y me di cuenta unos años después that the meaning of the sin nature que el significado de la naturaleza pecaminosa was the very first thing that the Lord showed to the Apostle Paul fue la primera cosa que Dios le mostró al apóstol Pablo. after Paul, of course, was then living in victory. Después de que Pablo, por supuesto, estaba viviendo en victoria. And how do I know it was the first thing? ¿Y cómo sé yo que fue la primera cosa que le mostró? Because in Romans chapter 1, he tells the Gentile world of their lost condition. Porque en el capítulo 1 de Romanos, Pablo le habla a todo el mundo gentil su condición pecaminosa. Chapters 2 and 3 of Romans, he puts the Jews in the same category. El capítulo 2 y 3 ponen a los judíos en la misma categoría. All have sinned and come short of the glory of God. Todos han pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Man has his back to the wall and he cannot save himself. El hombre está contra la pared, no puede salvarse a sí mismo. But in Romans chapters 4 and 5, Pero en Romanos capítulos 5, 4 y 5, Paul explained justification by faith. Pablo explica la justificación por la fe. How that a thrice holy God Cómo este Dios santo can justify an obvious sinner puede justificar a un pecador and declare him not guilty y declararlo sin culpa and still maintain his integrity. y aún así mantener su integridad. And the way he does that Y la manera como lo hace is through Jesus Christ es a través de Jesucristo, and a person's simple faith in Christ una fe simple en Jesucristo and what Christ did at the cross. y lo que Él hizo en la cruz. I left that office that morning Salí de mi oficina ese día overjoyed, con gozo, elated, totalmente lleno,
I didn't have much understanding, but I had a little. No tenía mucho entendimiento, pero tenía algo. And then a few mornings later, in one of our morning prayer meetings, Unas mañanas después, en una de estas reuniones de oración, I sensed the presence of God that came over me. sentí la presencia de Dios viniendo sobre mí. And the Lord said to me, as He took me once again back to the 6th chapter of Romans, Y el Señor me dijo, llevándome una vez más al capítulo 6 de Romanos, He said, the answer you seek is found in the cross. me dijo, la respuesta que estás buscando se encuentra en la cruz. The solution you seek is found in the cross. La solución que buscas se encuentra en la cruz. The answer that you seek is found only in the cross. La respuesta que estás buscando solo se encuentra en la cruz. And I can't tell you how I felt. Y no puedo expresarles cómo me sentí. I wept until there seemed to be no more tears. Yo lloré hasta quedarme sin lágrimas. I knew I had an awful lot yet to learn. Sabía que había mucho más que aprender And I had enough presence of mind to request of the Lord. y tenía mucho que preguntarle al Señor. Lord, I know I've just scratched the surface, Señor, yo sé que apenas he tocado la superficie, but I pray you'll keep this door open pero te pido que mantengas esta puerta abierta and keep teaching me this which you've given me just a little bit of today. y me sigas enseñando y dándome más de este poquito que me enseñaste hoy. And second, I want to know how the Holy Spirit works in all of this. Y segundo, yo quiero saber cómo el Espíritu Santo opera en todo esto. Now, I'm running out of time at this moment, Ahora se me está acabando el tiempo, but listen carefully to me. pero escúcheme cuidadosamente. The only thing standing between sinful man and a holy God La única cosa que se pone en medio de un hombre pecador y un Dios santo is the cross of Christ. es la cruz de Cristo. Let me say it again. Déjeme decirlo otra vez. The only thing standing between man and eternal hell La única cosa que está entre el hombre y el infierno is the cross of Christ. es la cruz de Cristo. But thank God for the cross. Pero gracias a Dios por la I want to cruz. pray right now for you. Quiero orar por usted ahorita. And if you need to be saved, Y si usted necesita ser salvo, He's ready to save you. Él está listo para salvarte. I want you to repeat it after me Quiero que repita conmigo esta oración and mean it with all of your heart. y lo haga de corazón. Dear Lord in heaven, Señor Dios en los cielos, I come to you vengo a ti in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. I'm sorry for my sin, Me arrepiento de mis pecados, the way I have lived, como he vivido, the things I have done. las cosas que he hecho. Please forgive me Por favor, perdóname and cleanse me with your precious y blood límpiame con tu sangre preciosa from all unrighteousness. de toda injusticia. With my mouth, Con mi boca I confess confieso the Lord Jesus Christ. al Señor Jesucristo. In my heart, En mi corazón I believe creo that God raised Jesus que Dios levantó a Jesús from the dead. de entre los muertos. And this very moment, Y en este momento I accept Jesus Christ acepto a Jesucristo as the Savior of my soul, como el Salvador de mi alma and I make Him y lo hago a Él, the Lord of my life. el Señor de mi vida. And according to God's word, Y de acuerdo a la palabra de Dios, which cannot lie, que no puede mentir, I'm washed, soy lavado, I'm cleansed, soy limpio, I am saved. soy salvo. Praise God. Gloria a Dios. Dr. Williamson, it's yours. Thank Mr. you Williamson, very much. es What para a usted ahora. pleasure today to have Qué placer Brother hoy Swaggart with us. tener al hermano It Swaggart con is a nosotros. really special day. I think he's going to continue to be with us for a couple more shows. Let's pray. Un día muy especial y Él va a estar And con nosotros so por más make sure programas. that you continue to watch. Así We que love you with all of our Asegúrese heart. de vernos, le We amamos con want todo to el hear from corazón. you. Write us on your emails. We Escríbanos love your a nuestro testimonies email. on Facebook. Y We también love you. en Facebook. God Les bless. amamos. What an exciting Que day. Dios les bendiga. Qué día más maravilloso.